¿Por qué comenzamos una serie como esta? La respuesta corta por la que he elegido predicar esta serie sobre el libro de Gálatas o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es por la necesidad que todos tenemos de escuchar el mensaje de este libro. Déjenme darle un resumen breve. Las iglesias de Galacia fueron de las primeras iglesias plantadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, que lo predicamos aquí, Hechos 14, Hechos 16, nos hablan de iglesias que fueron plantadas en el Asia Menor, donde se encontraba Galacia. Galacia, una provincia romana muy grande, que incluía ciudades como Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, y dentro de cada una de esas ciudades fueron plantadas iglesias. Lo que Pablo encuentra es que no pasó mucho tiempo sin que vinieran a esas iglesias, que eran por naturaleza gentiles, porque pertenecían a todo el amplio conjunto de provincias romanas, vinieron personas que profesando ser judíos, más que judíos eran judaizantes. ¿Qué significa eso? Que le dijeron a cada una de estas iglesias, Pablo les enseñó acerca de Cristo y que Cristo era suficiente, que solo Cristo era suficiente, y es como hemos llamado esta serie, solo Cristo. Pero Pablo estaba equivocado. Eso dijeron esas personas. Ustedes necesitan a Cristo más otra cosa. De manera específica, ustedes necesitan a Cristo, pero tienen que circuncidarse los hombres. En otras palabras, tienen que volverse judíos para poder ser cristianos. Tienen que, por la circuncisión, hacerse básicamente prosélitos de la religión judía, porque si no cumplen con la ley, entonces Cristo no los va a salvar. Y ese era el mensaje en resumen de estos judaizantes. ¿Cuál fue la respuesta de esta iglesia? Muchos nuevos creyentes. La respuesta fue que muchos comenzaron a abrazar un mensaje legalista diciendo, oh, Cristo no es suficiente. Así que ellos comenzaron a abrazar lo que Pablo llama en este pasaje que acabamos de leer una distorsión del evangelio. Habían sido perturbados, y Pablo le llama, por aquellos que estaban pervirtiendo el mensaje que habían recibido. Esa es la razón por la que Pablo ahora les escribe esta carta. Una carta muy llamativa, porque Pablo acostumbraba no solo a saludar al comenzar una carta que él enviaba, sino que siempre daba gracias. Cuando le escribe a la iglesia en Roma, dice, doy gracias porque la fe de ustedes suena en todas partes. Cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, el libro de Efesios, él les dice en esa carta, le dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, escogidos de Dios, y oro por ustedes siempre. Pero en esta carta no existe eso, no hay halago, no hay motivos de gracia. Pablo simplemente pasa de saludarles a amonestarles y decirle, pero ¿qué es lo que ustedes han hecho? Alguien puede preguntarse, ¿por qué necesitamos en Fe en Español esta carta? ¿Acaso somos nosotros como los Gálatas? No, necesariamente. ¿Por qué necesitamos esta carta entonces? ¿Por qué necesitamos entender el mensaje de esta carta? Si estás aquí por primera vez, ¿por qué tú necesitas escuchar lo que vamos a estudiar en este pasaje? Si tú eres un cristiano de muchos años, ¿por qué tú necesitas escuchar otra vez lo que dice el mensaje de esta carta? ¿Por qué tienes que estar, por qué tendrías que estar en esta serie atento a lo que dice la palabra de Dios sobre este tema de manera específica? Déjenme dar algunas cosas antes de iniciar hoy. Antes de ir a nuestro sermón de hoy, déjenme mencionar algunas cosas. Lo primero, necesitamos tener el evangelio claro como iglesia. Necesitamos tener el evangelio claro como iglesia. ¿Por qué es esto importante? Un escritor norteamericano lo solía resumir de la siguiente manera: el evangelio no es el ABC del cristianismo, es su A hasta la Z. En otras palabras, sin evangelio no hay cristianismo, sin evangelio no hay vida cristiana. Se solía pensar de la siguiente manera: los no cristianos necesitan el evangelio, pero una vez ellos reciben el evangelio, ahora necesitan otra cosa.
Me encanta como lo dice ese autor que acabo de citar. Él dice, nunca te gradúas del evangelio. Necesitas el evangelio el primer día y lo necesitarás el último día y lo necesitarás por toda la eternidad. El evangelio es el A hasta la Z del cristianismo. Así que el mensaje de este libro es el evangelio. Lo necesitamos. Pero, hermanos, algo más. Y esto es serio. No podemos errar el blanco con respecto a esto, porque la salvación nuestra y la de los demás dependen del evangelio. Esa es la razón de la seriedad de esto. Es porque si tú te equivocaste, si tienes esto incorrecto, vas al infierno. Si nos equivocamos con esto, dejamos de ser una iglesia y nos convertimos en cualquier cosa, cualquier club religioso que quieras mencionar. Sin el evangelio somos simplemente un club religioso que canta canciones bonitas y se reúne a recitar versículos bíblicos, pero no somos una iglesia. Necesitamos entender el evangelio y necesitamos entender que nosotros no definimos el evangelio. Yo no digo lo que el evangelio es, la Biblia ya lo hizo. De hecho, hay tantas maneras en las que hoy personas se confunden sobre el evangelio y vamos a entrar a eso cuando entremos a nuestro pasaje. Pero hay una necesidad colectiva, por lo tanto, como iglesia necesitamos libros como este, porque es fácil, hermanos, comenzar bien como iglesia. Probablemente alguno de ustedes conoce de algunas iglesias que comenzaron bien y luego se torcieron en el camino. Y si no conoces a ninguna, aquí hay una, la iglesia de Galacia, que acabamos de leer. Comenzó por el Espíritu, dice el capítulo 3, terminaron en la carne. Podemos comenzar bien y terminar mal. Y hay de manera individual, ustedes conocen a muchas personas que comenzaron bien, matrimonios que comenzaron bien, relaciones de amistad que comenzaron bien, trabajos que comenzaron bien y luego parecía la tercera guerra mundial en juego. Hermanos, lo mismo puede pasar con una iglesia. Así que colectivamente nosotros necesitamos escuchar el mensaje de este libro. Ahora, individualmente necesitamos el mensaje de este libro porque como individuos nosotros tenemos una tendencia, sin importar tu nacionalidad, nosotros tenemos una tendencia a usar nuestras obras como el lente a través del cual contemplamos nuestra relación con Dios. En otras palabras, asistí al servicio de adoración hoy, Dios me ama. No pude hoy leer la Biblia, ya no siento que Dios me ama. En otras palabras, nosotros solemos medir mucho nuestra relación con Dios en función de lo que nosotros hacemos. Y ese es un mensaje anti-evangelio, porque nuestra relación con Dios no se sostiene y se fundamenta en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Se parece, pero no es lo mismo. Necesitamos entender esto de manera individual, necesitamos este libro porque estamos en una batalla espiritual también. Vivimos en un mundo donde parte de las estrategias de nuestro enemigo es levantar falsos maestros que predican como si estuvieran predicando el evangelio, pero realmente están predicando otra cosa. Pasó en Galacia, pasa hoy. Peor aún, muchos de los falsos maestros hoy no solo predican otro evangelio o un evangelio pervertido, como las falsas religiones y las sectas, sino que algunos tratan de mezclar y son muy efectivos haciendo este tipo de mezcla, de manera que crean un híbrido, donde las personas que no entienden la palabra de Dios se confunden. Donde dice, tiene una Biblia, él predica la palabra de Dios. No es si tiene una Biblia, es si él está diciendo lo que la Biblia dice. Necesitamos el mensaje de este libro porque lamentablemente muchas personas que hoy son miembros de iglesias, ellos no entienden el evangelio. Hermanos, con mucha tristeza he ido a tantos lugares a predicar el evangelio y a veces he predicado el evangelio en iglesias
y encuentro muchas personas llegar al final con 10, 15, 20 años en una iglesia cristiana y decir, esta fue la primera vez que escuché eso que usted predicó hoy, y yo adentro diciendo, yo prediqué el evangelio. Esto se supone que es lo primero que tú debiste escuchar, y personas con 15, 20 años que nunca, a la luz de lo que ellos dicen, escucharon el evangelio. A veces no es que no le han predicado el evangelio, es que ellos no han podido captar el evangelio, no han podido entender el evangelio. Debemos seguir predicando. ¿Cuáles son las estrategias de los falsos maestros hoy? Bueno, algunas de ellas incluyen un detrimento de la sana doctrina, como hicieron estos falsos maestros en Galacia. A veces la estrategia es utilizar la proclamación de algo novedoso que llame la atención. Uy, esto es nuevo, como si el evangelio fuera algo anticuado y no relevante hoy. Pero siempre los falsos maestros terminan haciendo lo mismo. Ellos terminan en autoexaltación. Lo vas a ver donde quiera, donde ellos se proclaman a sí mismos como el ungido, como la persona que tiene la última revelación, como la persona que ha tenido tales o cuales experiencias que tú no has tenido. Esas son características de un falso maestro y de personas que atacan el verdadero evangelio, porque un no cristiano no soporta la idea de que él no es el centro del mundo, ni de la iglesia, ni de ninguna institución, que Cristo lo es. Por eso los falsos maestros atraen la atención hacia ellos. Ahora, nosotros vamos a ver todo eso durante toda la serie. ¿Qué vamos a ver hoy? Gálatas capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. Y he titulado hoy este sermón de la forma más creativa posible: el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. Déjenme resumirles brevemente la idea central del pasaje que acabamos de leer. Esto es todo lo que necesitas. Ese es el resumen. Esto es todo lo que necesitas. Cristo más nada. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que necesitas para reconciliarte con Dios. Eso es todo lo que necesitas para tener salvación por la eternidad. Eso es todo lo que necesitas para tener identidad, paz, gozo. Esto es todo lo que vas a necesitar, y es todo lo que siempre hemos necesitado, aunque somos engañados a pensar que necesitamos más cosas. Nosotros necesitamos esto: Cristo más nada más. Cristo más nada. Todo falso evangelio, todo falso mensaje trata de convencernos de que tú necesitas a Cristo, de que yo necesito a Cristo más otra cosa. Tú necesitas a Cristo más esto, Cristo más. La realidad es que todo lo que necesitas es Cristo más nada. Cristo más nada. Déjenme moverme en este pasaje junto a ustedes, y lo que quiero que veamos hoy, hermanos, mientras caminamos, son elementos clave para nosotros entender y abrazar el evangelio. Elementos clave para nosotros entender y abrazar el evangelio a la luz de Gálatas capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. Primero, el mensaje. Eso es lo primero. Lo primero es el mensaje. Esto es lo que Pablo escribe, versículo 1 hasta el 5. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Preste atención, esto aparenta ser un simple saludo, no lo es. Hay una profundidad teológica y doctrinal acerca de lo que Pablo habla. Versículo 3: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4: que Él mismo se dio, se entregó por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿qué aprendemos de ese saludo de Pablo comenzando la carta? Aprendemos cuál es el mensaje que Pablo proclama, cuál es el mensaje que nosotros necesitamos, y aprendemos de qué se trata el mensaje del evangelio. Lo primero, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. Es lo que Él ha hecho, versículo 4, que Él mismo se dio por nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros en la ecuación de la salvación? Nosotros somos los perdidos.
Nosotros somos los que necesitamos salvación. Nosotros somos los que por naturaleza perseguimos el pecado, y el pecado trae la muerte. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo lo es. Lo segundo es, no se trata de ti, se trata de Jesucristo y su señorío. Se trata de Jesucristo y su señorío, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. ¿Quién lo hizo? Versículo 3, subráyelo allí. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros no estamos a veces muy familiarizados, si somos nuevos en la fe, con la manera en que las escrituras usan ese término, Señor. Porque nosotros usamos Señor para todo. Nosotros usamos Señor para saludar. Hola, señor Eduardo, ¿cómo está hoy? Hola, señor Martín, ¿cómo está? Señor Ken, ¿cómo está? Señor, Señor. Utilizamos la palabra Señor para aplicárselo a cualquier hombre. Hermanos, esa no es la manera en que la escritura utiliza el término Señor aquí. No es el Señor Jesucristo, como nosotros utilizamos la palabra Señor. La palabra Señor es una palabra que literalmente significa amo, que literalmente significa aquel que gobierna. Y en el caso del Señor Jesucristo, como dijo Abraham Kuyper, uno de los teólogos más fascinantes holandés, él llegó a decir: no hay un solo centímetro cuadrado en todo el universo sobre el cual el Señor Jesucristo no pueda decir: yo soy el Señor sobre eso que está pasando allí. Él es el Señor Todopoderoso. Así que el mensaje es este: el Señor Todopoderoso tomó forma humana, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano y un alma humana. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y Pablo relata así: y Él entonces se dio por nuestros pecados. ¿Por qué se dio por nuestros pecados? Él nunca pecó. Tú y yo somos los que siempre hemos pecado. Adán pecó y en Adán todos pecamos. Pero Cristo, para librarnos, Él se entregó a sí mismo. ¿Cómo confirmó eso? Su resurrección confirmó eso. Ese es el glorioso evangelio que nosotros proclamamos. ¿Quién recibe la gloria? Versículo 5. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se trata de ti, se trata de Cristo y de su señorío. Y la justificación, es decir, la manera en que Cristo se entregó por pecadores, sin Él ser pecador, es el corazón glorioso del evangelio. Segunda de Corintios 5:21. Es el versículo favorito de la Biblia. Si alguna vez hay alguna trivia y te pregunto en algún momento cuál es mi versículo de la Biblia favorito, es este: Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alguien dice: a mí me gusta Juan 3:16. Bien, este versículo es la razón de Juan 3:16. En Juan 3:16 te dice: esto es lo que Dios ha hecho. Segunda de Corintios 5:21 dice claramente por qué lo hizo. Lo hizo para declarar justos a pecadores como tú y como yo, y Dios seguir siendo justo. Él sigue siendo justo porque mi deuda fue pagada. Él sigue siendo bondadoso y misericordioso porque yo no merezco ni tú mereces que Él pagara esa deuda. Ese es el corazón glorioso del evangelio. Yo soy un pecador y Él es el Salvador. Yo soy peor pecador de lo que jamás imaginé y Él es mejor Salvador de lo que yo jamás soñé. Ese es el mensaje, hermanos. Eso es lo que los Gálatas habían traicionado. Cristo se dio para librarnos de este presente siglo malo. Confirmó esto mediante su resurrección. Ahora, ese es el mensaje. Esta no nos gusta. Hay un segundo movimiento en el pasaje: la maldición. El mensaje, la maldición. Versículo 6, vaya conmigo por favor. ¿Cuál es la maldición del ser humano? Porque el mensaje es una enorme bendición. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y vivimos en un mundo lleno de malas noticias. Pero el evangelio son buenas noticias
Porque el evangelio viene a decirnos, tú eres un pecador, es una mala noticia. Tú mereces condenación, es una mala noticia. Pero ya hubo uno que pagó por ti, y si tú vienes a Él, la buena noticia es que Él te va a salvar. Porque esto es importante. Porque si estás aquí hoy y no estás en Cristo, la palabra de Dios dice que no solo eres un pecador, todos lo somos, pero dice que si no te has arrepentido y estás en Cristo, vas rumbo a condenación, a menos que tengas un Salvador. El punto aquí no es que tengas una religión, es que tengas un Salvador. Son dos conceptos totalmente diferentes. Hermanos, la maldición se introduce en el momento que nosotros como seres humanos comenzamos a buscar otras vías para ser salvos, que no es la vía que el Señor ha prometido, que es solo Cristo. Que es una religión por naturaleza. La religión invierte el mensaje del evangelio, lo invierte. Quiero que lo vea de una manera clara en este pasaje. Fíjense, versículo 3. Este es el saludo de Pablo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, el mensaje del evangelio provee lo que nadie tiene sin Cristo. ¿Qué es lo que nadie tiene sin Cristo? No tiene gracia. ¿Qué tienes sin Cristo? Tienes obras. Tratar tú de salvarte infructuosamente, porque todas nuestras obras, dicen las Escrituras, Isaías escribió, son como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Así que cuando alguien te dice, oye, ¿quieres ir al cielo? Tienes que portarte bien, tienes que vivir todo lo que dice la Biblia, tienes que obedecer todo lo que Dios dice, suerte con eso. No puedes hacer eso. No puedes hacerlo. Tú y yo necesitamos ser rescatados. El evangelio provee el rescate que necesitamos. Y introduce esa palabra que parece tan sencilla en español, pero es tan profunda espiritualmente. Gracia. Gracia es Dios nos da lo que nosotros no merecemos. ¿Qué mereces? Porque enciendes tu social media, entras a Facebook o Instagram y te dice, tú te me lo mereces. ¿Qué es lo que tú te mereces? ¿Qué es lo que yo merezco? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la palabra de Dios dice que cuando yo hago la fila de mi vida en pecado, este es el salario que yo merezco. Aquí está el cheque. Ok, tenga, muerte eterna. No quiero cambiarlo, no importa, es suyo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios no te paga el cheque de la muerte. Gracias a Cristo, en su gracia, Él te da la dádiva de la salvación. Tú no la mereces, yo no la merezco. Él es lo que Él ha hecho. ¿Cómo lo hace? Lo hizo a través del sacrificio glorioso del Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la razón por la que el evangelio nos libera a nosotros, hermanos, del temor, de la ansiedad. Nos libera, hermanos, del buscar la aprobación de otros. ¿Cómo puedo estar buscando la aprobación de otro? ¿Cómo voy a basar mi vida en lo que otros digan, en los me gustas de otros, en lo que otros digan de mí? ¿Cómo puedo basar mi vida en mis logros, en lo que yo he hecho? Hermanos, si Dios me ha dado lo único que va a permanecer por la eternidad, y me lo dio no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo ha hecho. El evangelio me libera de tener que usar una careta. Puedo ser quien soy porque sé que mi salvación no es por quien yo soy, sino por quien Dios es. ¿Cuál es la maldición? La maldición es rechazar eso para ahora buscar otra cosa. Fíjate, versículo 3 y versículo 5 tienen el orden correcto. El orden correcto es esto: tú y yo necesitamos gracia. Versículo 5, y Dios merece la gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la vida humana? La vida humana es esta, y esto es lo que la religión hace. Tú buscando la gloria, y Dios necesita tu gracia. Dios es el que te está esperando. ¿Has escuchado esto? ¿Has escuchado alguna gente? Ay, mira, Jesús te está esperando. Ay, mira, no le hagas eso al Señor Jesús. Algunos lo ponen,
más pequeños se van al pesebre, ya el niño Jesús, Él te está esperando, como para que tú tengas más gracia de Dios. Ese no es el evangelio. Hermanos, el evangelio es Dios, es el Señor y dueño de todo. Él es tu creador y mi creador. Él es el justo juez. Y a menos que Él nos dé gracia, nosotros nunca vamos a saber que Él es el que merece la gloria. Y si no venimos a Él, vamos a buscar incesantemente que otros nos glorifiquen a nosotros. La búsqueda de gloria es el camino del pecado. Vivimos en una generación que hoy tiene la oportunidad de expresar de diversas maneras ese pecado. Yo sé que muchas veces nosotros hablamos esta generación peca más, esta generación. Miren, el pecado es de todas las generaciones. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos más medios para poder mostrar lo que hay en nuestro corazón. Es el mismo pecado, lo único que ahora lo puedes publicar para que 15,000 personas lo vean y te aplaudan por pecar. Porque ese es el mundo en el que vivimos. Vivir buscando la gloria humana. Las redes sociales nos enseñaron eso, los medios hoy nos dicen eso. Las universidades tienen cursos de eso, de cómo afirmarnos en búsqueda de buscar la gloria personal. Hoy, hermanos, todos esos son caminos de muerte, son caminos de condenación. Cuando tú eres un creyente, cuando el evangelio ha entrado a tu vida, cuando Cristo te salva, Él lo primero que te quita es eso, tu deseo de gloria. No necesitas gloria, porque ahora tienes lo que estabas buscando a través de esa gloria. Estabas buscando sentido de vida, estabas buscando propósito, estabas buscando sentirte que eras alguien, y crees que obteniendo lo que le pertenece a Dios lo vas a obtener, y es falso, es una mentira. El mundo te la predica y muchos la creen hoy. No necesitas gloria y no vas a tener gloria, porque la gloria es de Dios. El evangelio otra vez me enfoca y me muestra: la gloria le pertenece a Dios. Versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y Él merece ahora más gloria y más gloria, porque Él ha mostrado gracia a nosotros que no la merecemos. La maldición es una inversión. La religión invierte el mensaje. Eso es lo que pasó en Galacia. Muchos vinieron y dijeron: Cristo no es suficiente, necesitas esto. ¿Qué buscaban los judaizantes haciendo eso? ¿Por qué no dejaban a esos no judíos tranquilos y que se estuvieran congregando? Es una iglesia, no tiene que ver contigo, tú vives en Jerusalén, tú vives en otra parte. ¿Por qué venir a Galacia? Porque ahora, si te digo Cristo más otra cosa, eso es lo que va a pasar. Ok, a Cristo ya lo aprendimos con el apóstol Pablo, ese era su mensaje. ¿Quién nos va a enseñar las otras cosas? ¿Estamos aquí? Y estas personas, en algunas ocasiones por fuentes de ganancia, por búsqueda de poder, lo mismo, búsqueda de gloria. El evangelio te libera de eso, porque te recuerda lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos gracia. Hermanos, la invención de religiones y de otros evangelios ha sido parte de la historia humana. Algunos ismos que vemos hoy, que se han hecho famosos, nos dicen que sigue siendo la búsqueda del ser humano. Otros evangelios, esa es la maldición: rechazar la bendición de Dios para tratar de salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo un perdido se salva a sí mismo? ¿Cómo se rescata a sí mismo alguien que está muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo te rescata otro perdido? Déjenme ponerlo en lenguaje latinoamericano. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego sin que ambos caigan en el hoyo? No. Jesús dijo eso. Algunos ismos hoy que revelan esa búsqueda incesante de desplazar el evangelio. Legalismo, eso es lo que estaba pasando en Galacia. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la idea de que tú puedes comprar tu salvación. Se disfraza de religión. Así que si tienes una Biblia, cantas y vienes acá, ten cuidado con el legalismo, porque nuestra tendencia a veces no es hacia el otro lado, es hacia el legalismo. Es pensar que Dios te acepta y que tienes salvación por hacer esto.
Damos gloria a Dios porque nos congregamos. Damos gloria a Dios. Pero ese es un fruto de lo que el Evangelio hace, no la razón por la que Dios nos salva. Obviamente, si el Señor te salva, tú vas a ser parte de una iglesia. Porque el Señor no solo transforma tu vida de manera individual, Él te inserta en el pueblo, en su pueblo. El problema es cuando lo invertimos. Cuando tú piensas, yo voy a la iglesia, que es el lenguaje que utilizamos, yo voy a la iglesia y por eso soy salvo. Yo voy a misa todos los días y por eso soy salvo. Ese no es el evangelio, ese es el camino de la religión. El legalismo es la idea de que tú puedes salvarte haciendo buenas cosas, que tú puedes salvarte obedeciendo la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? Todos nosotros hemos roto la ley de Dios. Hay otro ismo, se llama antinomianismo. Para algunos de ustedes, probablemente primera vez que escuchan esta palabra, déjenme yo despiezarla para ustedes. Antinomianismo. Nomos es ley. Anti es contra. Algunos dicen, no queremos legalismo. Yo quiero vivir como yo quiera. Cristo murió por mí y yo puedo vivir como se me antoje. Porque es por gracia. Esa es el otro extremo. Hermanos, pero está viviendo desordenadamente, pero Cristo me salvó. No, eso no existe, porque Cristo no solo te salva, Él te santifica. La salvación es un proceso también. O sea, no solo es una crisis donde el Señor te justifica, es también un proceso donde Él te santifica. Y algunos de ustedes pueden describirlo mejor de lo que yo puedo hacerlo en esta mañana, porque miran a su vida atrás y dicen, yo no sé lo que me pasó, pero ya yo no soy el mismo de antes. Déjame decirte, la Biblia dice lo que te pasó. El Señor está santificando tu vida, te está haciendo cada vez más semejante a Él. Pablo le escribió a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y el mismo Dios de paz les santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Él hace eso. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla. Otro ismo, ritualismo, la idea de que si yo hago ciertos ritos, entonces Dios me acepta. Que si yo voy descalzo y hago algo hacia una peregrinación, entonces Dios, ahora estoy más cerca de Dios. Ritualismo. Individualismo. Alguien dice, ¿y cómo eso es un reflejo de una religión? Bueno, el individualismo es la religión del yo. Usted conoce muchas personas que ellos dicen, yo no tengo ninguna religión. No, claro, tú eres tu propia religión. Y algunos no van tan extremos para cantar como de forma blasfema de yo soy un Dios. Pero es la manera como muchas personas viven hoy. Yo espero que no haya nadie aquí en esa condición. Y si la hay, todavía hay esperanza para ti de conocer al verdadero Dios y no eres tú. Hay muchos matrimonios que se han roto porque en alguna manera el individualismo corona ambos. Y todo el mundo está simplemente buscando su propio beneficio. No hay forma. Cuando el individualismo entra, se rompen las relaciones. Consumismo, la idea de que si yo adquiero cosas, entonces voy a tener gozo, identidad, paz. ¿Cuál es el problema con el consumismo? Welcome. Llegamos a la cultura del consumismo. Estamos en la cultura donde si te descuidas te llena de tantas cosas que vas a terminar llenando todos los storages. ¿Se han dado cuenta? Cada vez hay más storages. Cada vez más, donde tú llevas las cosas que compraste, que son tan importantes para ti, que las puedes dejar 2 años en un storage. De tanto que las necesitas. Y a los 2 años pregunta, ¿y qué fue lo que yo guardé ahí? El consumismo es la idea de satisfacerte con lo material pensando que tu gozo, paz, identidad tiene que ver con adquirir cosas materiales y pasajeras. Hedonismo, otro ismo. Hedonismo es la religión del placer. Mientras más placer yo tenga, entonces soy más feliz, tengo más paz, tengo más gozo. El mensaje del evangelio siempre recibe oposición de forma interna y de forma externa. Interna porque nosotros queremos
otra cosa que no es Dios en nuestro pecado, y externa porque hay falsos maestros que tratan de convencernos de que necesitamos esas cosas. Por eso Pablo le escribió versículo 6, vaya conmigo allí. Pablo les dijo: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es otro evangelio. Hay algunos que los perturban a ustedes, es decir, que están tratando, que le están predicando a ustedes, que le están hablando a ustedes. Hermano, hermana, amigo, ten cuidado a quien tú le prestas tus oídos. Ten cuidado de qué está llenando tu vida, porque al final el fruto que sale de tu vida va a tener que ver mucho con aquello de lo que te estás llenando. Y si te llena el mundo, no te sorprendas de que tengas una Biblia en la mano, pero vivas como alguien que no conoce a Cristo, como alguien del mundo. Eso es lo que pasó en Galacia. Muchos los perturbaron a ellos, pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Y ellos qué? Y ellos, dice Pablo, versículo 6, abandonaron a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Me encanta, versículo 8 y 9, porque Pablo entonces le dice: ahora, entiendan esto. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Esa es la maldición. Versículo 9, Pablo dice, como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, que también caiga la maldición de Dios sobre él. Esa es la maldición. 3, el Mesías, el mensaje, la maldición, el Mesías. ¿Se da cuenta? Versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 7, versículo 10. ¿Qué se repite en esos versículos? Cristo. De hecho, el nombre Cristo que nosotros utilizamos es básicamente un título que significa Mesías. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús es el Mesías. ¿Quién era el Mesías para el pueblo de Dios? ¿Quién era el Mesías para el pueblo de Israel? El Mesías era la promesa gloriosa de Dios, de aquel que podría cumplir todos sus anhelos, todos sus sueños, todas sus alegrías eternas cuando el Mesías llegara. Cuando el ser humano pecó, Dios le prometió que le iba a enviar un Salvador. Y desde ese momento todo el pueblo de Israel vivió a la luz esperando ese Salvador. Si tú vas a la Biblia de principio a fin, desde Génesis en adelante, tú vas a ver que todo el mundo está esperando a aquel a quien Dios prometió. Aquel que puede cumplir los sueños de eternidad. Aquel que puede dar las verdaderas alegrías. Aquel que puede dar la verdadera paz. El nombre para poder describir a esa persona, Dios mismo, era el Mesías. Cristo es el Mesías. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Pablo, quien era un judaizante en sí mismo, Pablo, que había abrazado la religión del judaísmo como si fuera Dios mismo, en un momento fue transformado por el poder de Dios y él entendió algo. Sus sueños, sus anhelos, su paz, su identidad y la vida eterna no estaban en la religión judaica, estaban únicamente en el Mesías, y Cristo es ese Mesías. Porque Él es el Mesías. Versículo 3, porque Él es el autor de la buena noticia. Versículo 1, porque Él es el autor de la buena noticia. Mírenlo allí, dice Pablo: apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. El evangelio viene de Cristo. El evangelio trata acerca de Cristo. Él no solo es el autor de la buena noticia, Cristo es el Mesías, porque es el único que vence la muerte. Dice de Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Cristo se levantó de entre los muertos. Él es el Mesías porque Él es la fuente de gracia y paz. Lo vimos, versículo 3, también en el versículo 6. Él es el Señor, ante el cual toda rodilla tendrá que ser doblegada. Filipenses lo dice de esa manera. Filipenses 2, versículo 13 hasta el 15, dice de manera muy clara que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No importa que esté en la tierra o debajo de la tierra, toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, y Él es el Redentor, versículo 4 y 5, el que se dio por nuestros pecados para librarnos de este
presente siglo malo. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es buscar un Mesías que logre eso, de manera que rechazamos a Cristo por creer en las falsas promesas terrenales que recibimos en esta tierra. Ningún político es el Mesías. El Mesías es Jesucristo. Y a veces ponemos esperanzas. Hoy cuando esto pase, hoy cuando llegue este cambio, o cuando ocurra tal cosa. Y vivimos utilizando personas y cosas como si fueran el Mesías, como si estas cosas pudieran proveer lo que solo Cristo puede proveer. El Evangelio me recuerda, solo hay un Mesías y ese es Jesucristo. Cuarto, porque alguien prefiere vivir todos los días de su vida como un muerto en vida y no viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque probablemente hay alguien aquí que esté viviendo de la misma manera, pero dice: yo todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Qué estás esperando? Yo te voy a decir por qué sucede eso. Padres que están aquí, esta es la respuesta de por qué, aunque tus hijos puedan amarte, aunque tu papá o tu madre puedan amarte, aunque algunos de tus familiares puedan amarte, ellos no pueden convertirse a sí mismos. Ellos no pueden abrazar este mensaje solo porque deseen agradarte. La razón es esta. Es porque la salvación, el aceptar el Evangelio, es un milagro. Nadie, hermanos, nadie está dispuesto en su mente a tirar por el suelo aquello que le ha costado años y años y años construir, llámese como se llame. Si te ha tocado construir esta vida, todo lo que eres, todo lo que has formado, la red de amistades que has formado, el sistema que has formado, los afectos que se han desarrollado, todo eso es un conjunto enorme de cosas que Cristo te dice: si quieres venir a mí y si quieres entregarte al verdadero Mesías, tienes que morir. Tienes que entregar todo y yo te voy a hacer una nueva persona. La respuesta natural del ser humano es: no, muchas gracias, pasen buena, yo he logrado demasiado, esto me ha costado mucho. Eso fue lo que ese político me dijo ese día. Y yo lo entiendo. ¿Saben por qué lo entiendo, hermanos? Porque solo el poder del Espíritu de Dios es capaz de transformar un corazón. Ahora, déjame decirte lo contrario. Cuando el Señor transforma un corazón, no importa las ligaduras que tenga, no importa las cadenas que tenga, no importan los pecados que lo estén esclavizando. Si el Hijo lo liberta, esa persona va a ser verdaderamente libre. Y esa es la razón por la que, padre, madre, no dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tu padre, por tu madre que no conoce a Cristo. No dejes de orar por tu familiar que no sirve al Señor Jesucristo. Porque si Cristo entra por el poder glorioso de su evangelio, Él lo liberta. Él la liberta. Pero al mismo tiempo es una explicación, hermano, hermana, de que la salvación no es una obra humana. La salvación es una obra de Dios. Déjame darte, hermano, probablemente lo que es el pasaje más profundo acerca de lo que yo estoy diciendo. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Versículos 3 en adelante. Oiga, este es uno, mire, hermano, y subráyelo. Este es uno de los pasajes más profundos, más hermosos. Es uno de los pasajes más explicativos de todas las escrituras acerca del milagro de la salvación. Eso es lo que dice el versículo 3. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, sabemos lo que es un velo, ¿verdad? Si todavía el evangelio no puede ser entendido,
Si todavía cuando tú le hablas a una persona, o a tu hijo, o a tu hija, o a tu hermano, o a tu hermana, o a tu padre, o a tu compañero de trabajo, si cuando tú le hablas el evangelio, él no puede ver la belleza de Cristo, él no puede ver lo que tú le estás diciendo, él no puede vender todo lo que tiene para comprar la perla de gran precio. Esto es lo que sucede. Esta es la razón, hermano, hermana, esta es la razón. Versículo 3: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Verso 4: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios por medio del apóstol Pablo en ese pasaje? Lo que claramente está diciendo es que Satanás tiene un ministerio. Su ministerio es cegar el entendimiento de los incrédulos, para que cuando el evangelio les es proclamado, ellos no vean la belleza de Cristo, ni vean la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por eso tú puedes estar en una iglesia como esta y no ser cristiano. Puedes haber nacido en una familia donde tus padres son cristianos y tú no ser cristiano, porque el enemigo cierra tus ojos para que tú no puedas ver la belleza de Cristo, para que tú no puedas ver que el mundo es basura y Cristo es glorioso. El enemigo pone un velo para que tú veas a Cristo como no importante y el mundo como glorioso. A menos que ocurra lo que dice el versículo 6. Siga leyendo, por favor. Versículo 6. Esto es lo único que puede destruir la ceguera espiritual. Verso 6: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Eso Pablo lo sabía muy bien. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que deseaban ver muerto a todo cristiano. ¿Cómo pasó Pablo de estar muerto en sus delitos y pecados, de desear la muerte de los cristianos, a él convertirse en un cristiano? Él lo dice ahí, versículo 6. Dios habló a su vida, y así como en Génesis 1:1 Dios dijo: hágase la luz, dice Pablo, ese es el milagro de la salvación. Tú y yo un día estábamos ciegos, tú y yo un día no veíamos nada, no podíamos ver la belleza de Cristo, y Dios se paró frente a nuestra tumba, que era lo que llamábamos vida. Él se paró frente a nosotros y dijo: hágase la luz. Y en ese momento vimos la belleza de Cristo, y vimos que no hay nada que se compare a Él, y vimos que no hay nadie que pueda compararse a la gloria y a la belleza de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y ese día dijimos: el mundo es basura, los deseos son basura, lo que me aconsejan es basura, y solo lo que Cristo dice es la verdad. Ese es el evangelio. Hermanos, un milagro es lo único que hace a alguien cristiano. El milagro glorioso lo experimentó el apóstol Pablo, y es por eso que él termine, con esto cierro, con la marca de un verdadero cristiano. La marca del verdadero cristiano. El mensaje, la maldición, el Mesías, el milagro que se necesita. La marca, versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Puede resumir la vida de un creyente. Pablo le dice a ellos: esto es como se resume la vida de un creyente. Es alguien que no vive para agradar a los hombres, es alguien que vive para agradar a Dios. ¿Para qué vives hoy? ¿Para qué estás viviendo hoy? ¿A quién quieres agradar? ¿Cuál es el aplauso que buscas? ¿Cuál es la aprobación que estás buscando hoy? Si eres un cristiano, yo sé la respuesta. Es la aprobación de Cristo. Es la gloria del Señor Jesucristo, del Mesías. Porque si Él es tan hermoso como el Señor
lo ha revelado para nosotros. Entonces Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra vida, Él merece todo lo que nosotros somos, Él merece cada ápice. Es la única manera de que tú puedes convertirte a Cristo, si el Señor revela su gloria. Fíjate, el problema no está en el rostro de Cristo, siempre ha sido glorioso. Los discípulos lo vieron en la transfiguración, vieron que era glorioso. El problema está en nuestra ceguera. A menos que el Señor quite la ceguera espiritual. ¿Cómo el Señor hace eso? Él utiliza la proclamación del Evangelio. Esta mañana tuve la oportunidad de orar por 2 grupos de nuestra iglesia yendo a misiones. Un grupo que va a South Asia, que va a un lugar que no podemos ni siquiera mencionar a dónde van, porque es un lugar donde están persiguiendo a los cristianos y donde ser creyente no es algo bienvenido. Y otro grupo que va a Utah, algunos están acá, ¿verdad?, de los que son parte de ese grupo. ¿Por qué alguien deja su comodidad? ¿Por qué alguien deja todo lo que hace, invierte para ir a un viaje misionero? ¿Por qué alguien va a un lugar donde están persiguiendo a los cristianos si de manera natural lo que el ser humano busca es comodidad? ¿Por qué alguien deja su comodidad para irse 30 años a un lugar donde tiene que aprender el idioma, donde tiene que aprender la cultura y donde va a estar incómodo? Pues tenemos el ejemplo de nuestros hermanos Martin. ¿Por qué alguien hace eso? Por una razón. Porque Dios utiliza su evangelio para traer salvación a lugares donde hay oscuridad. Él trae su luz. A lugares donde hay muerte, Él trae vida. A lugares donde el evangelio no ha entrado, Él entra y rompe y transforma y da nuevos corazones. Porque Cristo lo vale. Déjame decirte, probablemente esta es la primera vez que vayas a escuchar esto. Si estás aquí y no eres un cristiano, oye, a lo mejor tus problemas humanos no van a terminar. El diagnóstico médico no va a cambiar. Si vienes a Cristo hoy y entregas tu corazón, ese diagnóstico probablemente te siga igualito. Esos conflictos, y probablemente tengas más conflictos ahora porque vas a obtener la oposición por ser un cristiano, y vas a llorar probablemente si te entregas a Cristo, sufriendo por causa del evangelio. ¿Por qué entonces yo te invito a abrazar el evangelio? ¿Por qué te invito a ver al Salvador? Por una sola razón: porque Cristo lo vale. Cristo vale toda lágrima que nosotros derramemos. Cristo vale cualquier sufrimiento que padezcamos por causa de Él. Cristo vale toda nuestra vida y mucho más, y nunca tendremos con qué satisfacer la belleza, la gloria y la majestad de aquel que en su gracia nos ha salvado. Hermanos, el evangelio es la más gloriosa historia, porque es el Señor y dueño del universo viniendo a morir por pecadores ínfimos como tú y como yo, insignificantes para el mundo, pero Dios haciendo una vez más gloriosa su gracia para Él gozarse dándonos vida eterna. Ese es el glorioso mensaje que nosotros proclamamos. Ese es el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, para el cual, hermanos, vale todo esfuerzo, vale todo vivir por Él y para Él, para la gloria bendita del Señor. Que el Señor nos bendiga. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta preciosa mañana.